nos representa como malo sin más, en caso de que podamos representarnos eso. Creo que nos lo podemos representar, aunque eso no creo que sea. Pero sin duda nos podemos representar algo tremendamente malo, un mal sin mezcla de bien alguno. Creo que eso no puede ser, pero sí que puede ser pensado. En caso de que nos lo representemos, la representación de eso sería equivalente a la de aquello que de ninguna manera podemos querer. Insisto que podemos querer mal, puede haber mala voluntad, pero la mala voluntad no es la que quiere males. Generalmente, esto los escolásticos medievales lo vieron. Normalmente la mala voluntad es la que quiere mal un bien, por ejemplo, de forma desordenada. La que quiere un bien que quizá en una posible eventual situación de conflicto con otros bienes debería ceder ante otro mayor. Pero siempre que queremos algo es porque, bueno, porque vemos alguna dosis, por mínima que sea, de bondad en ello, ¿no? Aunque quizá pues el mal está en que no está bien hecha la ponderación de ese bien, que no lo contrastamos suficientemente con otro quizá preferible a ese en una determinada circunstancia. Bien. Bueno, quizá sea una forma un poco disparatada de plantear esto, pero pienso que también es una cierta alimentación intrínseca de la libertad, el que hay algo que no podemos querer libremente. Y es aquello que se nos antoja malo. Tampoco, por cierto, podemos querer libremente algo que se nos antojara como el máximo bien, como lo máximamente bueno. Si la voluntad es un apetito hacia el bien, como decían los aristotélicos, y yo creo que dicen bien, si el bien es el objeto formal quoz de la voluntad, es decir, la formalidad que tiene que tener algo para poder ser querido, para poder atraer a la voluntad, pues entonces aquello que se nos representa como lo máximamente bueno sería justamente equivalente a lo que no podemos dejar de querer y por tanto lo que no querríamos libre, sino necesariamente. El mal puro no podríamos quererlo, el bien puro no podríamos elegirlo, insisto, en caso de que nos lo podamos representar. Por tanto, todo el ámbito de los objetos o de los objetivos que se nos, digamos, que pueden invitar a nuestro querer libre, es un ámbito limitado al menos por esos dos puntos de referencia. Es todo lo que hay entre el mal puro, representable, y el bien máximo, que son justamente los bienes limitados, los bienes finitos, que evidentemente los queremos no en tanto que finitos, sino en tanto que bienes, pero de hecho tienen que ser bienes finitos para que podamos quererlos electivamente. Y en buena parte también el drama de la libertad estriba en eso, en que las opciones que tenemos por delante a la hora de deliberar y después elegir, pues no suelen ser la opción entre el bien y el mal, sino entre varias cosas, oye usted, que son buenas. Por tanto, que elegir una de ellas implica, en cierto modo, renunciar a otros bienes. Y este es un poco el punto así, bueno, podemos decir dramático, ¿no? Algunas veces se vive con mayor dramatismo que otras, ¿no? Pero siempre tiene su punto dramático esto. Oiga usted, es que
es que al elegir tengo que renunciar a otras cosas también buenas. Y a lo mejor me puedo equivocar en la ponderación, digamos, en el sopesar, en el medir el peso relativo de esos bienes, que es lo que hacemos cuando deliberamos, ¿eh? Pues es evidente que somos falibles, nos podemos dejar engañar a veces por apariencias y tal, y luego eso, pues revelarse que ha sido una opción errónea. Podemos fracasar. Esto también es una cierta condición intrínseca de la libertad que pone de relieve hasta cierto punto su limitación. Hay mucha gente, ¿verdad?, pues que por el miedo al compromiso o incluso por el miedo al fracaso, pues deciden no elegir, que también es una decisión, ¿eh? Hay gente, ¿verdad?, pues que piensa que la única forma de ser libre es no comprometerse realmente con nada ni con nadie, ¿eh? Yo es que no me caso con nada ni con nadie. Esto es algo que a veces dice gente, pues como tratando de subrayar que son muy libres, ¿no? Pues mire usted, según y cómo, ¿no? Porque la libertad es algo que solamente es real en la medida en que deja de ser mera potencia y pasa al acto, pero solo puede actualizarse en el momento en que yo decido por algo y por tanto me comprometo con ello. Y si yo, justamente por preservar mi libertad y por tanto disponer de más posibilidades, pues renuncio a la realidad de ejercer la libertad eligiendo una de ellas, pues entonces me quedo con una libertad potencial, meramente teórica, y que a lo mejor con el tiempo se puede acabar revelando precisamente como una tremenda esclavitud. Hay gente que a lo mejor no se casa y quiere mantener una soltería, no me refiero al estado civil, que eso puede tener razones, me refiero a la soltería ontológica, si se pudiera decir así, ¿no? Al ideal o al afán que tienen algunos, ¿verdad? Pues eso, de no comprometerse con nada ni con nadie, y que a lo mejor después de un cierto tiempo o llegados a una cierta edad, pues uno se da cuenta de que en el fondo eso ha sido una máscara que lo que ha ocultado es un tremendo compromiso, por ejemplo, con la propia pereza, o con la propia comodidad, o con los miedos propios, o, mire usted, pues con el egoísmo, o vaya usted a saber. Es imposible pasar por esta vida como ser humano y ejercer como tal sin comprometerse, aunque sea con el propio ombligo. Es un compromiso realmente poco fecundo, pero es un compromiso, mire usted. Todo esto lo que pone de manifiesto es que esa idea, por decirlo así, romántica, yo diría, ¿no?, más que idea, incluso imagen, que mucha gente, no solo gente joven, también gente talludita, hoy en día en nuestro contexto sociocultural pues tiene de la libertad como el infinito piélago de posibilidades abierto ante mí, la franquía para poder quererlo todo y para hacer todo lo que quiero. Pues mire usted, es que es una imagen romántica, vamos, que dices, es la imagen de libertad, pues que aparece en los anuncios de Coca-Cola o de Marlboro, el famoso llanero solitario este que va en su caballo y tal. Pues sí, probablemente ese señor no tiene una señora que le está esperando por la noche. Se puede llevar su tienda de campaña ahí puesta y puede acampar aquí o allá donde le brote y no tiene por qué seguir una carretera u otra, pues... o como el taxi que pone libre, ¿no? Pues también es una cierta imagen, ¿eh? Pero
¿qué significa el taxi con el cartelito libre? Quizá en una primera aproximación uno diría, bueno, pues mire usted que no tiene un itinerario predeterminado por el cliente, sino que, bueno, como no hay cliente, pues el taxista puede ir donde quiera, ¿no? Pero en el fondo lo que eso significa es que está vacío el taxi, que está vacío. O la libertad del aire, pues también es otra metáfora muy poética, el aire libre, ¿no? Qué cosa más bonita y tal, ¿no? No como este que está aquí encerrado, ¿no? O yo qué sé, los pájaros que vuelan libremente, pues... a veces nuestro concepto de libertad, no hablo de ustedes que probablemente estas cosas, precisamente por eso están aquí, seguro que las han pensado con mucho más. Pero hay muchísima gente hoy en día que la idea que tiene de libertad está tomada de este tipo de imágenes. Y en ese sentido a mí me parece que tiene un cierto interés desde el punto de vista antropológico y educativo reivindicar un concepto un poquito más preciso de la libertad, si se quiere también más definido, con perdón. Esto de definir en el gremio mío está muy mal visto. Definir, oiga usted, las definiciones, ¿verdad? Pues como que nos encorsetan y claro, si somos librepensadores, pues mire usted, hay que hablar en una forma que pues lo digamos todo. Las palabras que muchas veces muchos intelectuales usan son tremendamente ambivalentes, polisémicas, lo significan todo, casi todo, pero a base de no significar nada en concreto. Y esto es algo que puede ocurrir también con esa imagen de libertad, ¿no? Mire usted, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo de definirla, pero claro, definir algo es encontrar sus límites, es lo que significa esa palabra en latín, definición, ¿no? Yo no puedo comprender algo sin detectar sus límites. Yo no puedo ver esta mesa si no veo los límites de la mesa. Si yo no viera los límites de la mesa, yo no vería esta mesa. Yo vería todo mesa, pero no esta mesa. Era una cosa que decían los aristotélicos escolásticos muy interesante, hablando de algunas nociones o conceptos que son parcialmente sinónimos al concepto de ente o de ser, ¿no? Y una de esas nociones es la de algo. Cuando hablamos de un ser, muchas veces empleamos, mire usted, algo. Y esa palabra, en latín aliquid, procede de la flexión de, a su vez, dos voces. Aliud, quid, otro que. Todo ser, en tanto que algo, siempre es otro que lo demás. Y eso solamente es perceptible en la medida en que yo percibo justo los límites, la frontera que separa, pues mire usted, esta mesa de lo no mesa, de lo que está más allá de ella, ¿no? Si yo no viera eso, no vería esta mesa. La libertad entendida o imaginada, yo diría, pues en esa forma como pura indeterminación o como pura veleidad, ¿no? Pues mire usted, tiene este problema, tiene no sé, este riesgo, ¿no? Pues de acabar por no significar nada concreto. Y creo que esto es un riesgo actual, vamos, no sé si quizá también de otras épocas, pero me parece que es particularmente vivo hoy, ¿eh? Y por tanto es algo que vale la pena pensarlo más detenidamente. La libertad humana es limitada fundamentalmente porque el ser humano es limitado.
mire usted. No cabría pensar en una libertad infinita a no ser que la adscribiéramos a un ser infinito. No sé si ese ser lo hay. Bueno, perdón, sí lo sé, pero no voy a entrar aquí en esa cuestión. Lo que sí tengo clarísimo es que yo no soy ese ser. Yo soy un ser finito. Y el hecho de que haya condicionamientos, insisto, no solo extrínsecos o externos a mi capacidad de decisión, sino mucho más condicionantes o intrínsecos a ella, no significa que no soy libre, significa que mi libertad es limitada. Esto que dicho así es tan intuitivo, hoy en día, saben ustedes igual que yo, hay mucha gente que les resulta irreconocible. Y para quienes cualquier limitación de la libertad, cualquier condicionamiento de ella, supone una negación de ella. Oye usted, es que si me limitan o si me dicen lo que tengo que hacer o si me... pues es que me están quitando mi libertad. Y claro, pues uno vive realmente en el país de Alicia. Hay mucha gente que vive así, no solo, insisto, gente joven. Bueno, es verdad que sin duda la experiencia de la vida pues hace más fácil que a uno la vida misma le ponga en la realidad, también en esta realidad y en la realidad de una libertad limitada, que no es menos real por el hecho de ser limitada. Pero a veces te puedes encontrar gente, pues bueno, que quizá haya tenido oportunidades de verlo esto y sin embargo no las haya aprovechado. Por último, yo mencionaría un tercer tipo de libertad que yo creo que tiene, pues, bueno, tiene una cualidad muy específica y que yo, vamos, con otros, también otra gente que ha pensado sobre estas cosas, coincidiría en llamarle libertad moral. Libertad moral. Y que describiría de una forma muy, bueno, muy panorámica, como la capacidad de querer realmente bienes arduos, bienes difíciles de conseguir. Y cuando digo esto, y además haciendo un especial énfasis en eso de querer realmente, pues yo, vamos, lo digo a propósito, porque hay formas, como decimos en castellano, de, oye usted, de querer y querer, ¿no? Una cosa es, como dicen los castizos, querer, y otra cosa es ponerse. A veces uno puede querer en una forma poco realista, ¿eh? Por ejemplo, sencillamente disfrutando con la representación mental de que qué bonito sería que yo fuese premio Nobel de Química, ¿eh? Pero claro, si yo quiero ser premio Nobel de Química, pero no estoy dispuesto a poner ciertos medios, por ejemplo, estudiar la carrera de Química, pues entonces lo mío es un querer sin querer, ¿no? Es un querer un poquito utópico, ¿eh? Hoy qué bonito sería que yo fuese campeón olímpico de 100 metros vallas, ¿no? Pero no estoy dispuesto a dejar de fumar, cosa que es mi caso. Aquí no lo hago por respeto a ustedes, naturalmente, pero no estoy dispuesto a dejar de fumar. Por tanto, para mí, querer eso pues sería pues un querer un poquito irreal, ¿eh? Querer realmente es querer la realidad de lo que se quiere. Que cuando es un bien práctico, es decir, un bien que depende de la praxis humana, implica estar en condiciones de poner los medios necesarios para traer a la realidad eso que quiero, ese objetivo que me planteo. Y si ese objetivo es un bien difícil, un bien arduo, pues eso implica estar en condiciones de neutralizar otras inclinaciones que también hay en mí hacia bienes más fáciles o más agradables que eventualmente pueden entrar en colisión con ese proyecto difícil, exigente, ¿eh?
cualquier persona adulta tiene la experiencia de ese tipo de conflictos abundantísima, ¿eh? Pues muchas veces queremos cosas que no nos apetecen, otras veces pasa lo contrario, hay cosas que realmente nos apetecen muchísimo y sin embargo no las queremos, pues yo qué sé, porque engordan o porque... Y sin embargo nos encanta, ¿verdad? Pues los pastelitos con nata, ¿no? Pero bueno, entendemos, por las razones que sea, pues mire usted que yo tengo que... Es que soy diabético y no... Pues no. Bueno, pues esos que llama Kant, ¿verdad? Los conflictos de facultades, ¿no? O sea, a veces esos conflictos, también en Platón, ¿verdad? Pues están fantásticamente explicados de manera muy plástica con el ejemplo de la auriga que conduce la cuadriga llevada por el caballo negro y el caballo blanco, que serían representaciones de, pues mire usted, del apetito irascible, como dicen los filósofos, el deseo de cosas difíciles y el apetito concupiscible, ¿no? Pues los deseos de las cosas gratas, fáciles, que se consiguen sin esfuerzo. Bueno, pues mire usted, hay bienes que es imposible lograr sin esfuerzo, sin hacerse uno a sí mismo una cierta violencia a esas inclinaciones que más bien a lo que nos tirarían es a lo fácil, ¿verdad? La libertad moral estriba en cierto modo no en no tener esas inclinaciones a lo fácil y agradable, sino en no ser tenido o retenido por ellas, por tanto, en cierto modo no ser esclavo de ellas, los caprichos, podríamos decir, cuando efectivamente entran en colisión o en conflicto con nuestro proyecto ambicioso. Esto es un tipo de libertad muy peculiarmente humano. No porque los otros anteriores que he mencionado no lo sean, claro que también son libertades humanas, pero muy peculiarmente humano porque a diferencia de los dos primeros, es una libertad que nosotros podemos lograr, podemos conseguir. Y además que, por cierto, no hay forma de tenerla que no sea precisamente obtenerla, ¿eh? Mientras que las otras dos libertades que he mencionado antes son libertades en cierto modo naturales, o sea, que nacen con nosotros y que están adscritas a nosotros sin ningún mérito o esfuerzo peculiar. Sin embargo, esta sí. Uno que no se empeñe en lograr la libertad moral, por cierto, haciendo ciertos usos de la libertad electiva, que es como se logra, no cualquier uso, sino precisamente esos usos que entendemos como moralmente buenos, de ahí el nombre libertad moral, pues efectivamente no la logrará nunca. La libertad electiva sí que puede poner de relieve una cierta indeterminación, al menos ya digo, inicial antes de la elección, frente a varias posibilidades. Pero la idea de libertad moral lo que pone de relieve es que las posibilidades de nuestra libertad electiva no son indiferentes, no da igual una que otra. Mire usted, no da lo mismo decir que sí a la droga o decir que no. El señor que dice que sí a la droga es evidente que hace un uso de su libertad electiva y que hasta cierto punto podremos considerar como equivalente al uso que de esa misma libertad hace quien dice que no. Bueno, pues mire usted, ambos hacen su opción. Pero desde el punto de vista de esta otra libertad, insisto, más peculiarmente humana si cabe, porque el hombre puede conseguir con su acción, y el hombre es un ser activo, bueno, todo ser vivo es un ser activo, claro, pero el hombre tiene un peculiar nivel de actividad, de vitalidad muy superior a cualquier otro ser vivo, fundamentalmente por el psiquismo superior, ¿no? Bueno, pues quien hace esa opción de
de decirle que sí a la droga, pues aunque use su libertad electiva, se está cerrando de una forma muy radical, quizá no definitiva, pero bastante seria, pues la posibilidad de querer algo difícil. A lo mejor puede quererlo, pero no podrá quererlo de una forma realista. A lo mejor en un momento de lucidez un drogadicto dice, hoy me gustaría salir de esto, pero no puede por sí mismo. Necesita que otros le obliguen a ser libre, como decía Rousseau, ¿no? Necesita ir a una institución donde le encierren entre rejas cuando le da el mono. Y si no, no puede. Mientras que quien sí tiene libertad moral, pues por supuesto que puede. A mí me costaría muchísimo trabajo dejar de fumar. Pero les puedo asegurar a ustedes que si algún día decido dejar de fumar, no va a ser porque vaya un médico de esos que hay, pues, bueno, que pueden hacer cosas fantásticas y tal, pero desde luego será porque me dé la realísima gana. Ni tampoco porque lo diga un ministro o una ministra, que puede decir algo muy razonable, no digo que no, pero desde luego, en mi caso, no va a ser otra cosa que una decisión que tome yo. Evidentemente, lo que yo fumo no es droga, por mucho que digan los ministerios de sanidad. Yo fumo Ducados, que tiene un poder adictivo, sin duda que lo tiene. Vamos, tengo experiencia de eso, pero les puedo asegurar que yo no he perdido mi libertad moral por fumar Ducados. Otra cosa, fumar otras cosas sí que puede hacer que uno la pierda bastante. Bueno, en el fondo, y ya, bueno, todo esto es infinito, pero yo diría que la libertad no consiste tanto, sobre todo a la luz de este concepto de libertad moral, esto creo que se puede entender muy bien, en hacer lo que a uno le da la gana, sino en hacer lo que uno entiende que debe hacer porque le da la gana, que es cosa bien distinta. Y que normalmente supone precisamente no ser esclavo de las ganas o de la falta de ellas. Una persona que realmente es capaz de esto es una persona más libre. ¿Y por qué a eso se le puede llamar libertad moral? Porque eso, en sentido estricto, coincide con la posesión de las virtudes morales. Lo que Aristóteles llamaba virtudes morales, aretai. Estoy hablando de Aristóteles, no de ningún padre de la Iglesia. Estoy hablando de un pagano precristiano muy listo, pero que de esto se dio cuenta a fondo. Y ya con esto acabo, de verdad. Esa noción, digamos, que también está socialmente muy extendida hoy, yo creo que más como imagen que como concepto, digamos, que ve la libertad y la existencia del orden moral como dos polos de una contradicción. Mire usted, es que si existe una ley moral, si existe algo parecido a obligaciones, pues es evidentemente a costa